Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al comité organizador por la invitación a participar de este curso. Y bueno, me han pedido que hablemos de el seguimiento post-tratamiento curativo en los pacientes con cáncer pulmonar no células pequeñas. Tema bastante controvertido. Bueno, algunas generalidades que probablemente ya han sido mencionadas en otras charlas. En Estados Unidos y quizás también en Chile es la principal causa de muerte por cáncer. El año 2017 las estadísticas hablan en este país de 222.500 casos anuales nuevos y aproximadamente 155.000 muertes por cáncer pulmonar. Y solo el 17,7% de todos los pacientes con cáncer pulmonar están vivos a los 5 años por diagnóstico si uno coloca y agrupa a todos los pacientes en las distintas etapas. Obviamente que la sobrevida va a depender del estadio del cáncer al momento del diagnóstico y hay sobrevidas de casi 55% en enfermedad localizada y cae abruptamente a cifras de alrededor de un 4,2% cuando hay al momento del diagnóstico enfermedad a distancia. Sin embargo, por lo que vamos a ver, la mortalidad ha ido disminuyendo de forma progresiva aproximadamente de un 2,2% anual en los últimos años. ¿Por qué esto? Porque han habido importantes progresos en, primero, detección de cáncer screening. Ya es algo que está completamente aceptado en el mundo médico, que en pacientes de riesgo, ¿no es cierto?, hacer escáner para búsqueda de nódulos pulmonares y así pesquisar cáncer en forma precoz es algo que ya está establecido y aceptado. A su vez, se han desarrollado también técnicas mínimamente invasivas para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Han habido avances en radioterapia, un tema que ya se tocó, entiendo, hoy día por la mañana, en lo que significa especialmente los pacientes que no son posibles de operar por condiciones médicas y en los cuales se puede hacer radioterapia estereotáxica. Hay también terapias dirigidas e inmunoterapia, vale decir, el armamentario que existe hoy día para poder manejar pacientes con cáncer pulmonar es muy amplio y todo esto va en beneficio de la sobrevida. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, la cirugía es el tratamiento primario y de elección en la enfermedad localizada. Y estos pacientes se mantienen en riesgo de tener recurrencias o aparición de un segundo cáncer, por tanto, el seguimiento de ellos es algo bastante importante. En Estados Unidos se cree que hay aproximadamente 500.000 de pacientes tratados por cáncer que andan circulando y se hacen seguimiento. Y el número de ellos sin duda que va a ir incrementándose en forma importante por los programas de detección precoz en población de riesgo. De modo que es imperativo investigar y desarrollar programas de seguimiento estandarizados, reproducibles y sustentables. Hay mucho debate respecto a la frecuencia óptima y tipo de modalidad de imágenes para el seguimiento de los pacientes con cáncer pulmonar que recibieron tratamiento curativo, vale decir, desde etapa 1 hasta 3A y algunos 3B. La falta de datos de estudios prospectivos y randomizados hacen que las distintas organizaciones o entidades que se han dedicado al tema plantean que recomendaciones de seguimiento con datos de observación retrospectiva y no, como digo, prospectivo y randomizado, de modo que el valor de eso es cuestionable. De las muchas agrupaciones que se han dedicado a dar guías clínicas, hay dos importantes. Una es la National Comprehensive Cancer Network y el American College of Chest Physicians, que ambos plantean con sus argumentos distintas modalidades de seguimiento. Las dos, y otras también, concuerdan en la utilidad de, ¿no es cierto?, el PET-CT con glucosa marcada, básicamente en lo que es etapificación de cáncer pulmonar y especialmente en el N y M, en la planificación exacta de radioterapia en los casos que esté indicada y para evaluar respuesta al tratamiento. Sin embargo, su uso para seguimiento es cuestionable. En las guías clínicas actuales, la ACCP recomienda seguimiento clínico y tomografía computada de tórax cada 6 meses por 2 años y luego seguimiento anual hasta completar al menos 5 años. La NCCN
también recomienda seguimiento clínico y TAC con contraste de iodo intravenoso cada 4 o 6 meses por un periodo de 2 años y luego un escáner anual sin contraste intravenoso hasta completar al menos 5 años de seguimiento. Ahora bien, esto es lo que ellos recomiendan. Sin embargo, esto es una bolsa en la que están incluidos pacientes que tienen cánceres etapa 1, 2, 3A y 3B, y probablemente los seguimientos y las posibilidades de recurrencia recidiva son mucho mayores en los pacientes que tienen etapas más avanzadas que fueron tratadas. De modo que, si bien esta es una guía clínica general, creo que los pacientes son demasiado asimétricos y distintos como para todos controlarlos de la misma forma. Sin embargo, tienen que haber estándares con los cuales las distintas instituciones pueden comparar sus cosas, ¿no es cierto?, y publicar. Con respecto al uso del PET-CT con glucosa marcada, por la naturaleza del método propiamente tal, sugiere ser atractivo para usarlo en el seguimiento de pacientes con cánceres de pulmón no células pequeñas en las etapas 1 a 3A o 3B que han sido tratados en forma curativa. Múltiples estudios han concluido que, si bien detecta un mayor número de recurrencias en pacientes asintomáticos y con mayor curiosidad que con otros métodos, no afecta significativamente la sobriedad global, de modo que es cuestionable si incluirlo o no como un método estándar para seguimiento. En estos estudios distintos mostraron que la mayoría de las recurrencias ocurrieron en los 2 primeros años de seguimiento, y un importante número de resultados falsos positivos y hallazgos de dudosa y de difícil interpretación que tampoco hacen que el método sea infalible. Las distintas guías clínicas de seguimiento no lo incluyen, como lo mencionamos antes, agregando además el alto costo y en ocasiones la falta de acceso al método para poder seguir pacientes. Uno de los principales desafíos que tenemos los radiólogos o imagenólogos en el análisis del seguimiento de pacientes tratados con forma curativa es cuando, además de la cirugía, se ha incluido radioterapia. El daño que produce la radioterapia se manifiesta básicamente en 2 fases. Una temprana, en la cual hay una neumonitis, que ocurre principalmente en los primeros 6 meses desde que se terminó el tratamiento, y una fase tardía, que básicamente se manifiesta como fibrosis, que ocurre desde el mes 6 hasta aproximadamente el mes 12 e incluso en algunos pacientes un poco más de finalizada la radioterapia. Los hallazgos radiológicos que uno puede encontrar en estos pacientes en la etapa temprana básicamente es inflamación, neumonitis, y se manifiesta como vidrio esmerilado. Y en una fase más tardía aparecen cicatrices y fibrosis que deforman, traccionan estructuras y hace difícil poder pesquisar a veces recurrencia. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, este es un paciente que tenía un tumor pulmonar en este sector del pulmón que se nota poco, y uno ve una opacidad no bien definida, ¿no es cierto?, que no es una condensación propiamente tal y no tiene broncograma, y que tiene una ubicación bastante precisa. El paciente, a los 9 meses, ustedes ven que tiene una cicatriz, esto se retrajo, se deformó, y esto es lo que queda como secuela después de haber sido irradiado. El mismo paciente, y ese es la tomografía computada equivalente que muestra, ¿no es cierto?, todas estas opacidades en vidrio esmerilado que se definen, ¿no es cierto?, como mayor densidad sin borramiento de las estructuras vasculares, que tiene esta distribución. Muchas veces no es nada anatómica. Ese era el tumor primario que se irradió, y ustedes ven los límites de la cicatriz. Este es otro caso, un paciente con un cáncer pulmonar en el lóbulo inferior. Ese es el examen pre-radioterapia. Este es el control a los 5 meses, en que ustedes ven que esa es la lesión tumoral, pero han aparecido una pseudo-opacidad nodular, una opacidad pseudonodular con bronquios dilatados que se dirigen a esa zona, que en algún momento se sospechó, derrame pleural, que es otra cosa que acompaña en la etapa precoz el tratamiento de radioterapia. Sin embargo, ustedes ven que a los 10 meses se produjo mayor retracción, mayor organización, y lo que antes era una pseudo imagen nodular terminó siendo una cicatriz que tiene broncograma y bordes bastante netos, de modo que esta es la evolución habitual que uno ve en pacientes tratados con radioterapia.
Este es otro caso. Ustedes tienen acá un paciente con una lesión central en el segmento superior, en el lóbulo inferior izquierdo, una neoplasia, no células pequeñas, y este es el escáner de él 12 meses después, en que ustedes ven que hay una lesión cicatricial fibroretráctil con broncograma paramediastínica y posterior, ¿no es cierto? El bronquio desplazado hacia posterior, permeable, con una distribución, ¿no es cierto?, no anatómica de estas alteraciones que están dadas por el campo de radioterapia. ¿Cuándo puede uno o debe sospechar una recurrencia en un paciente que ha estado irradiado? Hay ciertos criterios con tomografía computada que sirven para sospecharlo. Uno es el aumento progresivo de la lesión con aspecto de masa, bordes que se modifican y que en vez de ser a veces rectos pasan a ser convexos con una especie de bulging, vale decir, un poco prominentes. Otro signo que es importante es descubrir que el broncograma que había habitualmente desaparece, los bronquios se ocupan y eso es sugerente de que puede haber una recidiva. Borramiento del borde neto del campo de radioterapia, como vimos antes, aparición de derrame pleural o aparición o crecimiento de adenopatías. Algunos ejemplos: ahí tienen ustedes un paciente que se irradió un tumor en el lóbulo superior y tiene ahí una lesión fibroretráctil, ¿no es cierto?, que está ubicada casi paravertebral. Y a los 20 meses, se fijan ustedes que la lesión, los bordes ya no son netos, están mal definidos y la lesión aumentó su grosor, de modo que esto era una recidiva en el campo de la radioterapia. Otro ejemplo: este es un paciente que tenía un tumor que fue irradiado. Ustedes de nuevo ven el campo de radioterapia, ¿no es cierto?, con esta distribución neta, no anatómica, con bronquios retraídos, ¿no es cierto?, parénquima retraído, bronquios dilatados, y es difícil decir si ahí hay o no hay tumor, derrame pleural asociado. Y tienen ustedes a los 12 meses, el bronquio que estaban acá desaparecieron y gran mayoría de los bronquios del broncograma que había ahí también desapareció, recidiva de una neoplasia broncogénica. Otro ejemplo en que aquí sí sirve el PET-CT, tiene un paciente operado, tiene, ¿no es cierto?, secuelas de la cirugía, ¿no es cierto?, con tenting del diafragma, y aparece una opacidad en esta zona sospechosa de que pudiera haber algo en la región iliar o en el plano del ilio. Se hace un escáner y se encuentra, ¿no es cierto?, las secuelas de la radioterapia y una área acá sospechosa de que pudiera corresponder a recidiva. Y el paciente se hace un PET-CT y ustedes ven que en esa zona el PET-scan no muestra nada y la fusión muestra que solamente son cambios fibróticos y no hay recidiva. Otro ejemplo: secuelas de radioterapia, estos 27 meses después de la radioterapia, y ustedes ven que hay, ¿no es cierto?, los cambios fibróticos habituales y hay bronquios permeables y no se sospecha nada. Sin embargo, en este paciente habían otras cosas que indicaban que sí podía tenerlo, y el PET-CT fue claro en que había una masa hipermetabólica en la zona donde incluso hay broncograma y que correspondía a una recidiva. Algunas palabras sobre, ¿no es cierto?, la radioterapia estereotáxica en nódulos pulmonares, en cáncer broncogénico. Básicamente en pacientes que son T1, T2, N0, ¿no es cierto?, en que no tienen capacidad médica o función pulmonar que les permita ser candidatos a una cirugía oncológica, y por lo tanto es una alternativa que hoy día se está usando cada vez más, es válida. La sobrevida media de estos pacientes en etapa 1, si no se les trata, es de aproximadamente 13 meses y cae aproximadamente a 8 meses en los pacientes con etapa 2. De modo que esta modalidad de tratamiento es hoy una alternativa real, como ya ha sido expuesto en charlas previas. Ahora, ¿cómo seguir estos pacientes? La verdad es que no hay estándares y no hay acuerdos, y dependiendo de las instituciones es cómo ellos deciden seguirlos, pero no hay guías clínicas claras y categóricas que digan cómo debe hacerse. Un estudio, y esto es lo que está publicado de la Universidad de California, Davis, hacen un TAC contrastado cada 3 meses por 2 años, TAC contrastado cada 6 meses por 3 años después de cumplido la primera etapa, y PET-CT se usa si es que hay sospecha por los exámenes o por el cuadro clínico de una recurrencia o metástasis. Otros usan PET-CT inmediatamente antes de hacer el tratamiento
y luego uno muy precoz a las 2 semanas, 6 meses y 12 meses para ver la evolución de la intensidad de señal, del SV que tiene la lesión y cómo va decreciendo, y si en algún momento empieza a haber avance sostenido, es altamente sugerente de que hay una recurrencia. Pero como les digo, no hay acuerdo y no hay guías clínicas universales para el seguimiento de estos pacientes. Algunas conclusiones y comentarios respecto a lo que hemos hablado, de lo que he hablado. El seguimiento imaginológico del cáncer pulmonar, no células pequeñas en etapas 1 a 3 tratado en forma curativa, es un tema de debate. Distintos comités, como los que mencionamos antes, entregan guías clínicas al respecto, tratando de generar consensos y así tener formas de tener resultados que puedan ser comparables. ¿Cuáles son las críticas a todo esto? Todos estos estudios se basan básicamente en estudios retrospectivos. Hay mezcla de pacientes que representan grupos muy distintos y heterogéneos en cuanto a las etapas y tipos de tumor. No es lo mismo un adenocarcinoma que un carcinoma escamoso o un tumor de células grandes, y no es lo mismo comparar o ver cómo seguir una etapa 1 de una etapa 3A o 3B. No es aplicable en forma global por realidades muy distintas. Salud pública, salud privada, seguro salud. Cada país tiene sus propios sistemas de salud, ¿no es cierto?, seguros de salud, de tal modo que hay que tener cuidado en que los consensos que se generan a nivel mundial en general puedan ser aplicables y en la realidad de cada país. En la Clínica Santa María, donde yo trabajo, hay una realidad muy particular, ¿no es cierto? Hay cirujanos torácicos muy activos, ¿no es cierto? Hay siempre pesquisa precoz de pacientes y se hacen tratamientos bastante agresivos. Pacientes a veces se rescatan y tienen un tratamiento y una forma de seguirse que a veces se sale de estos estándares y de lo que se recomienda, digamos, por las guías clínicas, porque justamente la población de pacientes es distinta y es mucho más heterogénea. Hacia el futuro, recomendaciones en base a estudios prospectivos y randomizados más que retrospectivos como se hace hoy día, aunque es difícil poder hacerlos. Hay que hacer seguimiento diferenciado, probablemente basado en las distintas etapas y tipos histológicos de los pacientes, y pensar en incluir el PET con glucosa marcada cuando el seguimiento con TAC lo sugiera, o porque son pacientes que han sido operados en etapas muy avanzadas y que probablemente en ellos es beneficioso poder rescatarlos precozmente y detectar precozmente, ¿no es cierto?, esas recurrencias para poder darle la mejor alternativa de tratamiento. Eso es. Muchas gracias.